Alicia Muska Capaichi, bienvenidos a Otavalo en la noche. Esta noche tenemos como invitados a el grupo Tulpa. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Gracias. Esa vida, ¿cómo le va? Como director está Mr. John Cachimal, Ariel Manada, ¿cierto? Zairi Conejo y Diego Picuas. Explíquenos un poquito de dónde o cómo nació Grupo Tulpa. Pues. Muy buenas noches, don César. La agrupación Tulpa nació el 22 de mayo exactamente. Somos un grupo de amigos, desde antes hemos estado practicando, pues, como ustedes saben, la vida de músicos se va integrando poco a poco. Entonces una vez hubo un contacto de un amigo de Ari que nos llevó a tocar a Quito y nos pusimos ese nombre. Desde ahí llevamos 6 meses ya intentando hacer algo. Bien. Y dígame una cosa, este tema que vamos a escuchar después, ¿es creaciones de ustedes o son recopilaciones de algún lado? Creación nuestra aquí del amigo Zairi Conejo. El él es del duro Sí, de él es. Bien. Y dígame, ¿de dónde son? ¿Así son de Tabal o de alrededor? Bueno, yo soy de la comunidad de San José de la Bolsa. Ajá. Sí. Yo soy de San Juan Bajo. San Juan Bajo. Yo aquí de la cascada de Pehuche. Cascada de Pehuche. Sí. Y yo soy de San Juan de Ilumán. Y hermano, entonces de todos lados, ¿no? ¿Y Sí, cómo se sí, conocieron? O sea, así... Cosas de la vida. ¿En el Claro. colegio o dónde? Bueno, ¿cómo comenzamos? Como le dijo aquí el compañero John, que estábamos así en cualquier tocada que hubo, nos reuníamos y así todos, bueno, los tres ya se conocían. Había una tocada de Yaiqui. Para el matrimonio. Sí, aquí mi primo me llamó y yo ellos aún no le conocía, ¿no? Y ya llegué y estaban ellos ahí, pero ya ensayando algo, afinando todos los instrumentos y todo eso. Y desde ahí comenzamos, les caí bien, algo que, como la energía, como esa conexión que hubo también, nos hizo hacer amigos y comenzamos de ahí, un poco a poco, así. La música, ¿no? Conecta a gente así. Sí, de todos lados. Y a ver, explícame una cosa, ¿tú qué instrumento tocas? Rasgar el bandolín o la cajita y la guitarra. Más de las cuerdas y el Sí. ¿Tú? Punteado bandolín. Punteado bandolín. Y acá Zairi. Más es mi fuerte, mi fuerte sería el violín, el bajo y la guitarra. Bien. Que un poquito más de desempeño. Y el caballero. Más me dedico a los vientos, poquito de cuerdas. Ajá. ¿Y has tomado clases? ¿Han tomado clases o así nomás practicando? Practicando nomás así. Practicando. nomás. Sí, ¿no? Ah. Como la mayoría de los músicos de aquí. Claro. Bien, Autoubicarnos. chicos. ¿Para cuándo piensa que sale el proyecto? ¿Es de un CD o nomás un par de canciones? ¿Cómo es Queremos el ver proyecto? si podemos llegar al... Sería lo mejor el CD. Estamos viendo, ya tenemos unos temitas ahí que podemos hacer algo. Y para enero, febrero, eso. ¿Para Tal vez, carnaval? ojalá. Sí, para Carnaval, el año sí, nuevo chévere. que viene. Claro, sí, ya ¿no? promocionarnos con unos temitas. Sí. ¿Y han tenido tal vez así alguna presentación, así, digamos, en algún evento o algo así? ¿O todavía no? La verdad sí, en San Juan Capilla hubo un evento en San Juan, en las pistas de Inti Raymi. Y bueno, como yo soy de ahí, entonces ya tocamos ahí. Sí. Ahí igual visitamos Araguro también. ¿O fueron a hacer algo? Sí, ¿A sí. tocar música o así a pasear? A tocar, pasear y tocar. Las dos cosas. ¿Les invitaron? Sí, Oh, qué chévere. ¿Y qué tal la acogida allá? súper bien ahí. Sí, no, ahí les gusta. Ya, Sí, les encanta la música, más la nuestra de acá. Sí, no. Sí. Bien, chicos. Y lo que nosotros queremos es igual seguir adelante, no quedarnos ahí, no ser así, intentar hacer lo mejor que se pueda. Sí. Y bueno, ahorita entonces, déjame una cosa para las chicas, ¿no? Que están bien ahí. ¿Cuántos años tienen ustedes? A ver, por si acaso ahí Yo tengo 18 años, diríamos el más joven del grupo. más con los demás. Ya pasados los 20, Sí, ya vividazos. Casados. Casados. Casi divorciados. Casi de todo ya. A ver, y dime algo, John. ¿Por qué el nombre de Tulpa? Bueno. ¿De dónde salió? Como dijimos, bueno, es una vivencia, ¿no? Es la vivencia nuestra, bueno, más que todo mía. Para mí tiene un sentimiento muy grande el nombre Tulpa.
porque me trae muchos recuerdos de mi mamá, de mi abuelita. Siempre, cuando era niño, había relatos que mi mamá me contaba. Ella cocinaba en la tulpa, Sí, ¿no? y yo sentado ahí, y ella me decía, me contaba historias de mis abuelos, del Taitembabura, de muchas Leyendas, cosas, sí, ¿no? y leyendas, todo. Y eso me trae muchos recuerdos. Sí, creo que hemos crecido la mayoría. Bueno, Claro, ahora no sé, ya no hay tulpas. todos, ¿No? Ahora ya no hay todos. tulpas. Ya no. Nadie se ha salvado de cocinar en la tulpa. Sí. Y me enorgullece el decir que he estado en una tulpa, aunque para muchas personas puede ser lo contrario, pero Sí, ¿no? sí. Y pero entonces, digamos, del nombre tulpa es como ustedes quieren seguir mandando Lo que nosotros las queramos. leyendas, Revivir el la pasado, música, así, ¿no? revivir el Que- pasado. aunque chévere, sea sí. con el nombre del grupo, se ponga a pensar, se recuerden los momentos que vivían, ¿no? Con su abuelita, como dijo aquí, las vivencias y las historias que le contaban cuando Claro. cocinaban, no sé, un motecito, cuando hacían cualquier cosa en la tulpa, Sí, ¿no? y así, Y para bien. que recuerden. Tus artistas favoritos, así. Bueno, todos tenemos un artista que. Sí, nos inspira, ¿no? ¿Sí? ¿Tienes algún artista así? ¿Músico? Sí, el grupo sí está ahí, miro bastante. Grupo Cisei, Sí. ya. Y acá el caballero Seiri. Bueno, a mí el grupo que un poco me admira, o sea, admiro más es a Yarina, Yarina. por la música que ellos interpretan y Sí, ¿no? sí, tienen un buen estilo igual. Bueno, chicos, entonces, no sé si tienen algún Facebook, alguna página. Sí, en nuestra página oficial de Facebook, que está Tulpa. Tulpa. En el Facebook. Sí, en Facebook, Así Tulpa. te encontramos. Sí, Tulpa. Ya, entonces para que la gente que nos está Claro. viendo ahorita, Claro, pues, si las para cualquier chicas compromiso quieren, social. si quieren Ahí está, nos puede contactarse, comunicar, ¿no? pueden contactar al grupo Tulpa, ¿no? Para cumpleaños, Por Facebook. 15 años. Divorcios. Y bueno, pedidos, ¿no? Sí, exacto. Ya bien. Bien, chicos, entonces muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Les deseo la mejor de la suerte. Igualmente, gracias. ¿no? Bagui Shamush Kamanda. Muchas gracias igualmente. Gracias. Y pues vamos a hacer una pequeña pausa y van a regresar los chicos con el tema House. Causa y Kuma. Ya. Gracias.